Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Llevo intentando grabar este vídeo, ni se sabe el tiempo ya. De hecho, pretendía hacer 2 vídeos al mes y ya llevo como 2 meses, no, mes y medio, por ahí, sin subir un vídeo. Shit happens. Pero bueno, aquí estamos de nuevo otra vez en este canal tan estupendo en el que nos dedicamos a hacer divagaciones y chorradas con la costura. Así que en este vídeo os vengo a traer... ¿Dónde está? Ya lo he perdido. Os traigo un From Shame to Showstopper en el cual paso de... Bueno, voy a tapar la marca para que no se vea que esto es matarratas. Una riñonera de merchandising que, bueno, como veréis es pues la clásica loneta, chunga, plasticurcia que... ¡pium! Fuera. He reciclado, he reutilizado todo para el suelo. He reutilizado todo lo posible para hacer una riñonera un poco más... No se ve. Hello, necesito luz. Ahí estamos. Una riñonera que sea un poco más duradera, más durable, básicamente. Reutilizando pues todo lo que se podía reutilizar de esa riñonera de Merchant. Las correas, la cremallera, los herrajes, todas esas cosas estupendas. Y eso, básicamente he mantenido el mismo diseño con dos cremalleras, lo único que he añadido es este bolsillito cerrado con un botón. El diseño es exactamente el mismo que el de la riñonera original. Es un proyecto muy sencillo que incluso podéis hacer vosotros mismos haciendo el patrón en vuestra casa. Tranquilamente se puede hacer, es una cosa muy fácil. Solo necesitáis dos cremalleras, una correa, tal vez una hebilla, si acaso un botón, que a lo mejor lo tenéis hasta en casa, y un poco de loneta. Lo demás es todo ponerle imaginación, tener un poco de paciencia y pa'lante. Así que os dejo con el vídeo. Y estos son los materiales de los que dispongo: la riñonera de veneno para ratas que voy a desmontar y un par de tejidos que son con los que voy a sustituir el tejido de la propia riñonera, este tejido así tipo tartán que es loneta y un poco de sarga negra. Luego he reciclado estos herrajes, esta hebilla y ese botón que son de otras prendas que ya no servían. He desmontado la riñonera, le he quitado las cremalleras, las correas y todas esas cosas que se pueden reutilizar. Y ahora lo que estoy haciendo es pasar el patrón a papel. Lo voy a limpiar un poco con las curvas francesas y lo he cortado de forma simétrica. Ahora lo que voy a hacer va a ser cortar en líneas verticales unas aberturas para poder hacerle un poco más de fondo y curva a la propia riñonera. Porque la propia riñonera, la original, tiene una forma demasiado recta para que quede bien en la curva de la cadera. Así que con este método, pegando papel por detrás, lo que he hecho he conseguido la curva para que quede más cómoda en la cadera. Utilizando la propia cremallera, he marcado las dos líneas que van a marcar el bolsillo central. He sacado las dos piezas que van a formar las dos partes laterales de la parte frontal. Y ahora lo que estoy haciendo es cortarlas. Básicamente he cortado todas las piezas. Tengo el trasero, tengo los dos laterales y tengo estas partes que son el bolsillo central. Voy a empezar instalando la primera cremallera, que va a ser del bolsillo central, no del bolsillo superior. El bolsillo superior va después. Y ahora voy a utilizar el tartán como forro para formar el bolsillo. Para cerrarlo, por encima he cortado esta pieza recta de la propia sarga negra y ahora lo que estoy haciendo es fijarla con alfileres para poder fijarlo todo a la vez: el forro, la loneta y la cremallera. En la propia cinta voy a coser la parte inferior de la cremallera superior. Y ahora voy a generar, antes de terminar de montarlo todo, porque se me había olvidado anteriormente, este pequeño bolsillo cerrado con un botón que va a ir justo aquí en el medio, que tendría que haberlo empezado por aquí. Pero como estoy un poco despistada estos días, pues no pasa nada, lo hago ahora antes de coserlo todo. Entonces, coso primero el bolsillo, remato la parte superior lo primero, luego los laterales y por último fijo la tapeta y compruebo que la tapeta tiene bien cosido el agujerito el ojal, Marta, habla con propiedad, para el botón. Ahora lo que voy a hacer va a ser cortar los laterales, coser. Ahora lo que voy a hacer va a ser coser los laterales, pero antes tengo que recordarme a mí misma que hay que poner los carretes de las cremalleras, porque los he quitado para coser más fácilmente las cremalleras.
Entonces, ponemos los laterales. Con mucho cuidadito porque no queremos cargarnos la aguja mientras cosemos la cremallera. Lo siguiente va a ser coser todo alrededor de la riñonera y aprovechamos la cremallera superior para darle la vuelta. Que por cierto, en el vídeo no se muestra, pero todo alrededor he cosido con una puntada recta y luego rematado con una puntada en zigzag, que eso en el vídeo no aparece. Entonces, ahora lo que voy a hacer va a ser colocar en los orificios que he dejado para las correas, colocar las propias correas. Como veis, ya he colocado también la hebilla y ahora mismo lo único que queda es coser el botón y posteriormente pondré unos ojetes de metal a la medida que me interese, porque esta riñonera probablemente solo la gaste yo, así que pondré 2 o 3 ojetes en la correa del otro lado de la hebilla para fijar los agujeros que no se deshagan, etc. Como veis, es un proyecto bastante rápido y bastante fácil de hacer, y ahora que viene el veranito y nos están dejando salir un poco, me parecía una cosa chula que compartir con vosotros. Si tenéis alguna pregunta, no dudéis en dejármela en comentarios, contestaré encantada. Y si os ha gustado este estilo de vídeos, si os gusta el estilo del canal, por supuesto os invito a que os suscribáis, a que le deis un pulgarcito arriba. Y os invito a que me invitéis a un coffee, así me ayudáis a mí también a seguir creando contenido para vosotros. Con todo esto dicho, nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces.